Buenos días, hermanas. Continuamos con nuestra serie Las parábolas enseñanzas de Jesús y hoy vamos con el tema número 41. El día de hoy se llama La higuera. Recuerden que anteriormente el Señor ya había hablado de esta parábola de las fiestas de las bodas y de hecho hemos estado hablando ya de esta advertencia del juicio que Dios ya nos va a estar diciendo en estas parábolas que estamos por concluir ya esta serie y vamos a tener este mismo contexto. Hay que tener presente esto, que nuestro Señor Jesús está hablando ya sus últimas palabras tanto a los discípulos como a los fariseos, como a los saduceos, a todos esos escribas que se oponían a Dios. Primero para sus discípulos quiere animarlos y a los fariseos y a todos sus enemigos les quiere advertir. Entonces, vamos a darle lectura ahí en el libro de Mateo. Mateo 24, versículos 32 y 33. Dice así la palabra de Dios. De la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca a las puertas. Recuerda que en la parábola anterior, él ya nos había dicho que iba a haber una boda, que él estaba preparando todo para esa boda y que hay muchos que fueron llamados, pero realmente pocos van a valorar ese evento. Pocos, esos son los escogidos, son los que realmente van a llegar a ese momento. Entonces, este es el mensaje que el Señor quiere transmitir. Les dice, fíjate todas las señales y aprende esto. De la higuera aprende esto. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, debes de saber que el verano está cerca. ¿Y qué podemos aprender? ¿Recuerdas que anteriormente ya habíamos visto una parábola, la parábola de la higuera estéril? Esta viene en Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9. Y en esta parábola hablamos de cómo el Señor acusaba a Israel de no tener fruto, de que le dio tiempo, tuvo paciencia, le dio aún un año más, recuerda, pero esta higuera no daba fruto. Y entonces cuando algo no da fruto es cortado y echado al fuego. Y también decíamos en esta parábola que la higuera era un símbolo que nuestro Señor Jesús usó constantemente nuestro Dios usó constantemente tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento para referirse a Israel. Y esta parábola no es la excepción. Nuevamente, la higuera aquí representa a Israel. Si nosotros estudiamos de una manera más profunda las profecías, nos vamos a dar cuenta que Israel es una señal muy importante para el cumplimiento de la palabra de Dios. De hecho, nuestro Señor nos dijo varias cosas que deberían de suceder en Israel antes de su venida. Esto no lo vamos a analizar ahorita, pero esto es importante, a esto se refiere. Cuando el Señor dice, de la higuera aprende esto, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, debes de saber que el verano ya está cerca. Entonces, nos está diciendo, pon atención a las señales que están pasando. Y cuando las cosas se vayan cumpliendo, tú debes de saber que el tiempo ya se acerca. Dice, así también ustedes cuando vean todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Pues todas las que está hablando en el capítulo 24. Porque recuerda que el capítulo 24 inicia, ahí por el versículo 3, le preguntan sus discípulos, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y el Señor habló todo esto y ahorita llegamos hasta el versículo 32 de varias señales, de varios acontecimientos. Y esto dice el Señor, todo esto que te he dicho, aprende. Cuando veas que se están cumpliendo todas estas cosas, entonces ya está cerca. Él está a la puerta, ya, a punto de entrar, a punto de llegar. Y una de las señales que tenemos que estar conscientes es lo que tiene que sucederle a Israel. Israel tiene que ser muy atribulado antes de que el Señor venga. Por eso esta es la higuera. Y mira, que estaba analizando un poquito, ¿qué pasa con la higuera? ¿Recuerdas también que ahí en el libro de Marcos, en el capítulo 11, versículos 13 y 14, nos habla de cuando el Señor Jesús iba pasando por cierto lugar y había ahí una higuera que tenía sus hojas y que el Señor quiso tomar un higo y no tenía fruto. Y entonces
el Señor la maldice. En los versículos 20 y 21 se ve el resultado de esta maldición. El Señor maldice esta higuera por cuanto no tenía fruto, porque al tener mucha hoja, de lejos se pensaba que ella tenía fruto, pero cuando llegan y no hay fruto, entonces el Señor la maldice diciendo, nunca más des fruto. Otra vez Israel que aparentaba dar mucho fruto, pero no tenía nada. Y mira, debemos de pensar en estas dos cosas que te he dicho, en estas dos citas que he relacionado con esta parábola. La parábola de la higuera estéril y también el evento cuando el Señor maldice la higuera. Esto es lo que está pasando. Esto fue lo que pasó en la venida del Señor Jesús. Israel no tenía fruto de arrepentimiento, no tenía fruto de buenas obras, porque no creían, por lo tanto no obedecían, por lo tanto no podían tener fruto. Esto es Israel, pero dice que debemos de aprender de la higuera que cuando ya su rama esté tierna y que ya broten las hojas es porque el verano está cerca. Y leyendo un poco acerca de cómo es esto, pues cómo se da este proceso donde la higuera llegue a dar fruto, encontré que la higuera florece más o menos por ahí de los meses de febrero y abril. Algunas higueras llegan a dar fruto 2 veces al año, pero aunque dan 2 veces al año su fruto, no es el mismo fruto el que dan. Mira, si ustedes vayan haciendo cuentas, si la higuera florece por los meses de febrero y abril, estamos hablando que está entre finales del invierno y a la mitad de la primavera, es cuando empieza a florecer. Y es que la higuera florece antes de dar fruto. La flor no es el fruto es el higo. Entonces, la higuera empieza a florecer, se empieza a preparar, empieza a ponerse su rama tierna, antes de qué, de fruto, y empiezan a brotarle hojitas. Cuando el Señor vio una higuera que tenía hojas ya grandes, se pensaba entonces que ya debería de tener fruto, pero no lo tenía. Por eso la maldijo, para que ya no volviera a dar fruto. La generación de ese tiempo murió, muchos sin haber dado fruto y nunca lo pudieron dar. Mas ahora el Señor pone nuevamente la higuera como una señal de que el tiempo se acerca. Y entonces dice, ya cuando veas esto, cuando veas que estamos por los meses de febrero y abril, cuando ya está floreciendo algo, es porque ya se acerca el verano. Después de la primavera sigue el verano. Y entonces una señal de que la higuera está madurando es precisamente esa rama tierna. Ya está madurando, ya le están brotando hojas. Y más o menos esto, fíjate, la higuera da fruto por primera vez entre los meses de agosto o septiembre o octubre. El verano empieza en junio, julio y agosto. La higuera madura en los meses de agosto a octubre. Esto quiere decir que en estos meses puede dar fruto maduro, pero antes hay algo que se conoce como breva, que es un fruto no maduro que tiene la capacidad de soportar todo el año, como no maduró, pero tiene la capacidad de soportar todo el año para madurar hasta el año siguiente. Bueno, la breva se puede dar por ahí de los meses de julio o junio, que junio es el mes en el que inicia el verano. O sea, cuando nos dice el Señor, el verano está cerca, es decir, está a punto de dar fruto. Y el fruto maduro se da por ahí de septiembre, que sigue siendo verano. Ese es el otro fruto, es el higo. Uno se llama breva, que es el que se da entre junio y julio, y el otro se llama higo, que se da en septiembre. La breva también es un fruto que se puede comer. Se puede quedar pegado ahí en la higuera hasta el siguiente año para madurar, o se puede quitar y comer ya de una vez, se puede consumir. Entonces, de una u otra manera, sea en junio, sea en julio, sea en septiembre, la higuera ya dio fruto. Entonces, ¿qué significa esta señal para nosotros? Significa que cuando veamos que Israel está a punto de dar fruto, es porque el Señor está cerca. Esto significa, Israel sigue sin fruto.
Pero cuando Israel esté a punto de dar fruto, y el Señor da muchas señales en las profecías, de cuando ya se va a llegar el momento de la redención de Israel, el momento en el que Israel sea restaurado, el momento en el que Israel se reconcilie con Dios. Cuando llegue este momento, es que el Señor está cerca. Esta parábola también la vamos a encontrar ahí en el libro de Marcos, capítulo 13, versículos 28 al 30, y en el libro de Lucas, capítulo 21, versículos del 29 al 31. Entonces yo ahorita nada más quiero leer Lucas 21, versículo 28. Mira, quiero leer el antes de esta parábola. Dice el Señor: cuando estas cosas comiencen a suceder, anímense y levanten su cabeza, porque su redención se acerca. Anímense, erguíos, eso significa erguíos, animarse. Anímense y levanten sus cabezas, porque su redención está cerca. Cuando veamos que todas estas cosas suceden, pero fíjate qué cosas. Vamos a leer otra vez ahí en Mateo 24, versículo 36. Dice: pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velen pues, porque no saben a qué hora ha de venir su Señor. Pero sepan esto, que si el padre de familia supiese a qué hora habría de venir el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan. Entonces, esta parábola nos está diciendo: ustedes no pueden estar así, ustedes tienen que estar preparados, tienen que estar al tanto de las señales, tienen que fijarse qué está pasando con la higuera, tienen que fijarse en todos estos detalles y cuando vean que todo esto se está cumpliendo, no se desanimen. ¿Y por qué nos dice anímense o no se desanimen? Porque las señales que nos dijo ya en todo el capítulo 24 son tribulación, persecución, muerte, terremotos, hambres, enfermedades. O sea que la cosa se iba a poner cada vez peor. Por eso dice: cuando tú veas que todo esto está pasando, anímate, porque el Señor ya viene. Anímate, levanta tu cabeza, porque tu redención ya está cerca. Esto es lo que está diciendo el Señor. Anímate. Debemos de ser entendidas, porque un día Israel dará su fruto, y esta es la señal de que el verano se acerca. Que Dios les bendiga, hermanas.